La bruja que puso de rodillas a un pelotón. Cuando el infante de Marina, Johnny Cárdenas, vio que una sombra se acercaba a él, no sintió miedo hasta que se percató de que ésta no tenía pies. Aunque tenía el fusil terciado al hombro y listo para ser usado, no intentó levantarlo contra lo que sus ojos estaban observando con recelo. Tenía el tamaño de una persona. No venía ni tan rápido ni tan lento, pero venía directo hacia mí y lo hacía sin apoyarse en tierra. Venía volando, contó Cárdenas. Era más o menos la 1 de la madrugada, y aunque esa noche no tenía que prestar guardia, estaba acompañando a Rodríguez, otro soldado, uno de sus buenos amigos que desde días atrás estaba siendo acosado por una presencia maligna, al parecer, una bruja. Los militares se encontraban en ese momento en las montañas del Carmen de Bolívar, por los lados del Salado, en un municipio llamado Chalán, en Sucre. La madrugada en la que Cárdenas vio el ente oscuro confirmaron que lo que atormentaba a su amigo era una bruja. Cuenta el soldado que la presencia de aquel ente la empezaron a sentir desde que bajaron al pueblo y su amigo, un picaflor empedernido, mujeriego, entabló relación con una muchacha a quien enamoró y luego dejó. Días después de haber regresado a la espesura de las montañas para seguir con el patrullaje, las noches del infante enamoradizo empezaron a ser extrañas. Rodríguez empezó a sentir golpes mientras dormía en la hamaca. Se levantaba exaltado, creyendo que nosotros, sus compañeros, le estábamos jugando una broma, pero no era así. Los golpes, según él, eran cada vez más fuertes, relató Cárdenas. El pánico invadió a aquel militar picaflor cuando una de aquellas noches lo golpearon muy fuerte. Intentó levantarse de su hamaca, pero no pudo. Según se lo narró luego a sus camaradas, una fuerza lo mantuvo oprimido sin poderse levantar de donde estaba. Quiso gritar, sintió que lo hizo, pero al parecer ninguno de sus compañeros de escuadra, ni siquiera los que dormían junto a él, lograron escucharlo. Cárdenas relató que los demás solo se percataron de que algo ocurría cuando escucharon un fuerte golpe, seguido de un disparo. Una de las sogas que sostenía la hamaca de Rodríguez fue cortada y él cayó a tierra. En ese momento, como los militares dormían con el fusil listo para reaccionar en caso de una emboscada, su arma se disparó. La detonación nos despertó y todos nos levantamos con el fusil montado porque pensamos que se nos había metido la guerrilla. Lo único que escuchamos y que alcanzamos a ver fue el aletear de una sombra grande que se alejaba entre los árboles. Parecía un pájaro enorme, narró. Esa misma noche el soldado asustado pidió permiso a su comandante de escuadra para bajar de la montaña y buscar al sacerdote del pueblo. Se percató de que necesitaba la ayuda de Dios. Cárdenas lo acompañó. El cura lo bendijo y le dijo que enfrentara a aquel ente maligno que lo estaba persiguiendo. También que le gritara en voz alta que él estaba con Dios y con Jesús, y que si lo volvía a ver, rezara con toda su fe para alejarlo. Un par de noches después, Rodríguez tenía que prestar guardia y le pidió a Cárdenas que lo acompañara. Tenía miedo de quedarse solo. Sobre la 1 de la madrugada los uniformados empezaron a sentir que les tiraban, según Cárdenas, pepitas o piedras pequeñas. Creyeron que se trataba de una broma de otros soldados, pero no entendían de dónde les llegaban. Rodríguez empezó a asustarse. Miré hacia la espesura de la noche y no vi nada raro. Comencé a escuchar un ruido que provenía de un sector. Alisté mi fusil y apunté hacia aquel ruido. Una sombra sin pies se iba acercando poco a poco a mí. No sé en qué momento la tuve frente a mi rostro y la pude ver. Tenía el rostro de una viejita fea, muy fea y muy arrugada. Cuando su rostro se estrelló con el mío, emitió un chillido que aún no sé cómo describir, pero que no he podido olvidar.
Fue un sonido entre el llanto y una carcajada burlona. Quedé inmóvil. La bruja se trepó al árbol y yo caí de espalda, contó Cárdenas, quien llevaba más de 7 años en la Armada Nacional. Rodríguez no la vio, la sintió pero no la vio. Cuando intentó alzar a su amigo, lo único que éste le dijo fue: «Está en el árbol». Esta frase la repitió un par de veces antes de que le entendiera a qué se refería. El soldado empezó a rezar tal como se lo dijo el cura del pueblo. Tomó fuerzas e invocando a Dios increpó a la bruja. Según Cárdenas, todos los militares de la cuadrilla y su comandante se levantaron y de rodillas se unieron a los rezos de Rodríguez, mientras que él se hallaba tendido en el suelo. El siguiente relato es el testimonio de un militar de cómo sufrieron un ataque en la sierra de Guanajuato por seres extraños. Ocurrió por allá en el mes de julio del año 2019 y lo que cuenta es bastante terrorífico. Soy un soldado activo aún y en una de nuestras misiones más recientes nos mandaron a la sierra del estado de Guanajuato. Y ahí nos encontramos con algo que nos dejó sorprendidos a todos los de mi pelotón. Nosotros somos 20 elementos. Nuestro trabajo en la sierra era buscar plantíos de marihuana y destrozarlos. En una de nuestras búsquedas salimos en la mañana como todos los días. Todo iba bien. Íbamos caminando hacia un plantío que ya teníamos ubicado, pues ya nos habían dado las coordenadas exactas. Estábamos muy lejos, pues caminando fueron 3 días para llegar hasta él. En el día 1 todo iba bien, hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que pernoctar en una parte del cerro para descansar, y ya estando ahí, al caer la madrugada empezamos a escuchar ruidos extraños. A lo lejos se percibían como unos lamentos. Eran unos lamentos demasiado desgarradores, como si estuvieran matando o torturando a alguien. Se escuchaba muy a lo lejos, y esos gritos venían acompañados de unas voces y alaridos que parecían no ser humanos. Insólitamente se escuchaban como animales u otro tipo de criaturas. Jamás habíamos escuchado algo así. Después de unos momentos los gritos cesaron y nosotros solo nos quedamos impactados preguntándonos de dónde habrían provenido esos gritos. A la mañana siguiente levantamos nuestro campamento y seguimos nuestro camino. Todos coincidimos en que todo lucía diferente, pues todo a nuestro alrededor estaba sumergido en un profundo silencio que nadie se explicaba. No se escuchaban aves, ningún otro tipo de animal a la redonda. Todo estaba en un completo y extraño silencio, y así permaneció todo el día, hasta que nos alcanzó de nuevo la noche. Instalamos de nuevo el campamento para poder descansar. De nuevo en la madrugada, volvimos a escuchar aquellos crudos y terribles lamentos. Esta vez se escuchaba más cerca y con un eco que parecía ser los más terroríficos aún. Nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual pasó sin mayor novedad. Nada nos atacó y aquellos gemidos de dolor desaparecieron en unos minutos. Llegó el amanecer del tercer día, reanudamos nuestro andar y por fin llegamos al plantío donde nos habían dado las coordenadas. Trabajamos la mayor parte de la tarde y después de terminar con el trabajo partimos de regreso. Como parte de la estrategia para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo, regresamos por un camino diferente y al final creo que no resultó ser lo mejor. Ya una vez emprendido el retorno caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó la noche. Encontramos una cueva
y decidimos acampar dentro de ella. Tal vez el peor error de nuestras vidas, pues no sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. Ya una vez instalados ahí, proseguimos con el protocolo de seguridad y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera como vigilantes, para que cuidaran mientras los demás descansábamos. Las horas pasaron y llegó la madrugada. Cerca de las 3 a.m. volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores. Sin embargo, lo más aterrador, que esta vez los escuchamos al fondo de la cueva en la que nosotros nos encontrábamos. Todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención. Después de unos segundos, esos horribles gritos volvieron a retumbar nuestros oídos. Decidimos dividirnos en 2 pequeños grupos. Uno entraría para ver qué estaba pasando y el otro se quedaría afuera por si necesitábamos apoyo. Yo me integré al grupo que se dispuso a entrar. Nos fuimos adentrando poco a poco sin saber con lo que nos íbamos a topar, atentos y armados. Con sigilo nos fuimos adentrando y no me van a creer lo que vimos. Llegamos a un lugar donde unos seres de aspecto reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían como 2 metros de altura. Su piel era escamosa y de un color verde apagado, y tenían la cara de un lagarto. Poseían garras y se movían con gran fluidez. Nosotros al ver esto nos quedamos petrificados. No podíamos creer lo que estábamos observando, pues muy posiblemente esos seres no eran de este planeta. Uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido alertó a los demás. Nosotros aterrados comenzamos a correr y ellos vinieron tras nosotros. Descargamos nuestros rifles contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles en nada. Parecía que rebotaran en su piel escamosa como si se tratara de un tipo de armadura. Mientras salimos corriendo del lugar, esos engendros alcanzaron a 3 de mis compañeros. 2 de ellos perdieron un brazo y al tercero le abrieron el abdomen, dejando expuestos sus intestinos. Al llegar a la salida de la cueva pedimos apoyo aéreo por radio para una pronta evacuación y explicamos lo sucedido. Formamos una barrera de defensa para que esos seres no se nos acercaran, pero al parecer no podían o no querían salir de esa cueva. No pasaron más de 10 minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros. Al menos eso es lo que he visto de nuestro ejército. De él bajaron 4 hombres fuertemente armados y con trajes tipo metálicos, también de color negro y con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlarían la situación. Sus voces no parecían ser humanas. Entraron a la cueva y fuimos testigos de una masacre. Vimos cómo sacaron del lugar a 2 de esos seres ya muertos enteramente acribillados. 2 de esos agentes se nos volvieron a acercar. Nos dijeron que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto, que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quiénes éramos, y si divulgábamos esa información, ellos vendrían tras nosotros. Se fueron con esos seres en su helicóptero y desde ese día sabemos muy bien que hay organizaciones que nos tienen vigilados. Después de ese acontecimiento hemos sido asignados a diversas operaciones especiales donde tenemos que escoltar a personal del gobierno estadounidense que trabaja en secreto de la luz aquí en México. Espero que contarles esto a ustedes no tenga repercusiones en mi vida. Pero yo quiero que todos ustedes sepan qué es lo que realmente pasa en este mundo. Quiero que sepan que hay rincones en este planeta en el que suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación. El guerrillero invisible. Corría el año 2009
y un grupo de infantes de marina de la Armada Nacional y un pelotón de soldados del ejército estaban desde hacía varios meses tras la pista de Efraín González Ruiz, alias Pateñame, un hombre que lograba huir de los diferentes cercos de las autoridades. Pateñame era cabecilla de los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las FARC. Su área de influencia era los montes de María y La Mojana, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Según lo narra el hoy marinero Cárdenas, González Ruiz estuvo muchas veces a punto de ser capturado por tropas militares, pero extrañamente se escapaba del lugar donde se sabía con seguridad que estaba escondido. En las distintas operaciones que las autoridades llevaron a cabo sobre Pateñame, sus hombres eran capturados o dados de baja, pero él nunca aparecía. El mito que empezó a correr dentro de la fila era que el guerrillero tenía un pacto con el diablo y que estaba rezado por brujos, y que por tal razón se escabullía con tanta facilidad. Recuerda el militar. Gracias a informantes y al trabajo de inteligencia de varios meses, sabíamos que Pateñame estaba en las montañas de los Montes de María. Las fuerzas militares desplegaron un operativo grande para capturarlo. Después de algunos combates contra hombres del Frente 35, alias Pateñame logró escaparse por una de las montañas de los Montes de María. Después de una ladera de otra de las montañas del sector, la cuadrilla de Cárdenas le seguía los pasos a González, quien luego de la incursión a su campamento huyó en solitario. Según el uniformado, ellos lo veían a escasos 100 metros de distancia. Pateñame estaba a pocos minutos de ser capturado. Los infantes de marina apostados desde la montaña vecina tenían visión de sus movimientos e iban informándolos a los hombres que estaban en esa montaña. Los militares poco a poco le fueron cerrando el cerco. El guerrillero, que vestía verde oliva y tenía un morral terciado a sus espaldas, no tenía escapatoria. Por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda de la montaña, había militares que paso a paso rodeaban a su objetivo. Cárdenas lo veía moverse con sigilo. Sin saberlo, el insurgente iba directo hacia uno de los grupos de la fuerza pública que caminaba hacia él. Cuenta Cárdenas que la alegría en la escuadra no se hizo esperar. Todos desde la montaña vecina se miraban con alegría. Sabían que el trabajo de meses iba a culminar en segundos. Hubo un momento en el que el hombre se quedó completamente encerrado en un cuadrado de militares. Tenía hombres al lado y lado. Teníamos visión sobre él y estaba encerrado. El objetivo era nuestro. Cuando las tropas lo tenían acorralado a unos 100 metros, lo perdimos de vista. Pensamos que se había sentado a esperar la captura, ya que no tenía por dónde escabullirse. Era mi primer pez gordo. Quería ver el momento en que se entregara o en que lo capturaran los compañeros. Quería verle la cara. Quería estar ahí. Varios pedimos autorización al jefe de la escuadra para bajar y pasar a la otra montaña. Las distancias no eran grandes. Son montañas pegadas una a la otra y no son tan altas. Así que salí corriendo para alcanzar al grupo de la base, relata el marinero. Cárdenas pensó que cuando se encontrara con sus compañeros, Pateñame ya estaría capturado, pero no fue así. El guerrillero no apareció. Las cuadrillas avanzaron hasta encontrarse donde lo habían visto por última vez. El segundo anillo de seguridad, que estaba a una distancia prudente de la primera línea, se activó y también se cerró. Tampoco lo vieron. Lo único que los militares hallaron junto a una piedra fue la maleta que el hombre tenía terciada mientras corría huyéndole al cerco. Dentro de ella había 2 granadas, una navaja y las cáscaras recién peladas de una naranja, alias Pateñame. Murió 3 años después en un bombardeo que se hizo a su nuevo campamento en el municipio del Bagre, Antioquia.
Al parecer, su pacto con el diablo había terminado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un comentario para ayudarnos a crecer. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.